Hola a todos, mi nombre es Marcela Venegas, tecnólogo médico y encargada de calidad del Laboratorio Clínico Imagen Salud. Hoy damos inicio al proceso de acreditación. Damos inicio de manera en terreno, porque el inicio lo comenzamos hace mucho tiempo ya, como todos lo saben. Este proceso de acreditación va a culminar, y yo digo que va a culminar porque las fechas que ya nos asignaron son del 17 al 19 de diciembre. Este proceso de acreditación está apoyado no solo conmigo como encargada de calidad, sino también que con Diego Maltés, quien es encargado de toma de muestra y quien la ha estado también apoyando en este proceso de acreditación. En este proceso de acreditación, ustedes como toma de muestras se van a ver envueltas en una auditoría, y esta auditoría va a llevar puntos de verificación. Dentro de estos puntos de verificación, ustedes, como ya saben, tienen manuales asignados que han estado estudiando. Tenemos manuales y tenemos puntos que van a constatar en terreno mediante entrevistas. Por ende, María Paz con Diego van a elaborar un video que van a poner un escenario en el cual ustedes se van a ver envueltos en esta evaluación, donde van a haber preguntas y van a haber respuestas. Estas preguntas y respuestas no son las definitivas, solo son un pequeño compilado de ejemplos que ustedes se pueden ver enfrentados. ¿Qué buscamos con esto? Ponerlos en el contexto de qué les van a preguntar y qué deben responder, pero también los veo obligados a ustedes a tomar los manuales, leerlos y tener la información completa, clara y precisa. Es importante saber que estos manuales son los oficiales y los definitivos emanados por dirección y por el Departamento de Calidad. Y estos manuales contienen la información que ustedes quieren responder. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que está en el manual es lo que es y es lo que es ley. No podemos decir cosas que no estén inmersas en este manual. Otra cosa muy importante que les quiero recordar es que no van a salir todas las tomas de muestras seleccionadas, sino que una vez que llegue la entidad en terreno, nos conozca, nos presentemos, vamos a seleccionar 3 unidades de toma de muestra que van a ser verificadas en terreno. Puede ser cualquiera, pueden ser tanto de nosotros, de Imagen Salud, como externas. Cabe señalar que en cada unidad de toma de muestra nos vamos a encontrar con estas carpetas. Estas carpetas contienen todos los protocolos y manuales que ustedes ya han estudiado y son los que nos van a revisar en el proceso de acreditación. Estos manuales tienen que tener datos muy importantes para que sean válidos para la entidad evaluadora. Dentro de estos datos tenemos que tener vigencia, tiene que ser un documento vigente que no esté vencido. Tenemos que tener versión. Si existen 2 versiones, ambas versiones deben encontrarse en el punto de verificación. Ejemplo, tenemos 2 versiones del manual de toma de muestra. Tiene que estar la versión 1 y la versión 2 en el punto de verificación. La aprobación tiene que estar aprobado por la máxima autoridad local. En este caso, la máxima autoridad local es Diego Rojas, quien es gerente general y director técnico. Uno de los ámbitos más importantes que nos van a evaluar son los derechos y deberes de los pacientes. Y es por eso que requerimos de tener infografía, que nuestros pacientes puedan acceder oportunamente y que sean visibles para todos ellos. Una de las infografías bastante importantes que deben saber nuestros pacientes son la de sus derechos y sus deberes. Esta infografía debe estar presente en las tomas de muestra y en todos los centros médicos y debe estar desde 1,50 m desde el suelo hacia el límite, y en caso de que no tengamos más espacio, debe estar a ras de cielo. Bueno, y otra infografía bastante importante son aquellos como la de protección para la atención de salud mental, las de cuidados paliativos y las de atención preferente. Estas infografías deben estar también desde 1,50 m en el caso de atención preferente, desde el nivel del suelo, y en caso de no tener más espacio debe estar a ras de techo. Y en el caso de estos 2 carteles que ya nombré, deben estar de 1,20 m desde el suelo y pueden estar a ras de cielo en caso de que no tengamos más espacio. Tal cual como nos recordaba Marcela, estos protocolos y documentos que le han sido facilitados a ustedes van a ser evaluados y tienen que ser estudiados. Es por eso que vamos a iniciar de hecho con uno de los más importantes que son para nuestros pacientes, que es el protocolo de gestión de reclamos. ¿Existe un fácil acceso a este formulario de reclamos? Sí, recuerda que en cada toma de muestra tenemos nuestro formulario y recuerda que no puede ser negado a nuestros pacientes. ¿Y cuáles son los métodos en que podemos registrar un reclamo? Libro de reclamos, vía mail y correo electrónico. Y por último, ¿qué deben hacer ustedes si es que un paciente escribe un reclamo en el libro? Tener reconocimiento de cómo recepcionar y acoger el reclamo, también indicar al paciente el paso a paso que debe seguir
para que escriba su reclamo. Y recordar, no olvidar notificar inmediatamente a nuestra jefatura directa. Otra de las preguntas que podrían realizar es: ¿en Laboratorio Imagen Salud hacemos investigación? ¡No! ¿Laboratorio Imagen Salud tiene convenio docente asistencial? ¡No! Dentro del procedimiento que van a realizar en la acreditación, nos van a consultar quiénes son los responsables que aplican estos manuales ya señalados. Todo el personal que participa en la unidad de toma de muestra son aquellos responsables de hacer cumplir a cabalidad todos estos manuales ya nombrados. Al momento de evaluar, nos van a auditar 7 tomas de muestra de distintos exámenes, los cuales van a mostrar y ustedes van a explicar cómo se realiza todo el procedimiento, desde la explicación del paciente hasta el traslado de esta misma. Uno de los ámbitos más importantes para la toma de muestras corresponde a la gestión de proceso 1.2, y con este inicia a partir de la instrucción de preparativos de pacientes, que existe un documento para ello. Este manual y procedimiento lo constatarán observando que ustedes tengan estos IPP. Pero la primera pregunta que surge es: ¿qué es un IPP? La preparación que damos a cada paciente para sus exámenes. Bueno, y entonces estos IPP que ya nos definieron qué son, ¿cuándo los entrega? Cuando el paciente venga a consultar sobre su examen y su valor. Recuerda que tus IPPs están en tu computadora de cada toma de muestra. ¿Y existe un IPP para cada tipo de toma de muestra? Sí, cada examen tiene su IPP, que es su preparación. Recuerda, desde que tenemos el ingreso en nuestras manos, debemos llamar a nuestro paciente, verificar su identidad con el carnet del paciente en mano, pedir que el paciente se acomode, verificar los exámenes con la orden médica, preparar el material, preguntar identidad, nombre completo y ruta al paciente. Luego, indicar al paciente el procedimiento que se le va a realizar. Lo bastante importante es que nos van a consultar si es que tenemos algún documento que describa los protocolos de bioseguridad de nuestro laboratorio. ¿Existe este documento? ¿Cuál sería? Y no basta con solo obtener el documento en el cual nos diga cuáles son los protocolos de bioseguridad, sino que debemos conocer cuáles son los elementos de protección personal que debemos utilizar en los procesos de laboratorio y además la manipulación de las muestras. Entonces, ¿cuáles son los EPP que utilizamos en las tomas de muestras y en laboratorio? Cuando atendemos a nuestros pacientes e ingresamos en recepción, ¿sabemos qué EPP tenemos que usar? En este proceso de acreditación van a constatar el uso de estos elementos de protección personal. ¿Qué elemento de EPP va a utilizar en la toma de muestra? ¿Dónde elimina estos EPP? ¿Y qué elemento de protección personal utilizas para ingresar a los pacientes? El documento que preguntó don Diego es el protocolo de bioseguridad del laboratorio clínico, donde sale específicamente todos los EPPs que debemos usar. Si tú eres recepcionista y el paciente tiene síntomas respiratorios, debes usar mascarillas. Si no, no es necesario. Si eres TENS y trabajas en toma de muestra, debes usar los siguientes elementos de protección personal EPP: pechera, guantes, mascarilla y antiparras. Si usas lentes ópticos, no es necesario. Recuerda que después de cada atención a cada paciente, tienes que eliminar tus EPP a tu tacho amarillo. Y recuerda que tus antiparras tienes que desinfectar y las puedes reutilizar. De los mismos protocolos de bioseguridad se despliegan otros protocolos de la GP 1.6 o gestión de procesos, en la cual se encuentra el uso y manejo de desinfectantes y en las precauciones estándar. Recuerda que después de cada paciente y antes de cada atención de cada paciente tienes que hacer tu lavado de mano clínico. Primero agregamos agua a nuestras manos y con abundante jabón activamos frotando las palmas. Luego limpiamos el dorso de las manos, entre medio de los dedos, los pulgares, entre medio de las puntas de los dedos, las muñecas y finalmente enjuagar. Recordar que al enjuagar no debe quedar registro de jabón. Y secamos con abundante papel para finalmente cerrar el grifo. Nuestras manos son seguras.
De proceso 1.5, o mejor conocido como protocolo de bioseguridad, es uno de los procesos vitales y más importantes del laboratorio. Y es que este evalúa todo el proceso en el cual nosotros debemos utilizar los elementos de protección personal y las precauciones estándar ante la exposición de riesgos biológicos. ¿Cuál es este documento? Y de este proceso, ¿cuál es la ficha del indicador? Lo encontrarás en el protocolo. ¿Dónde se encuentra esta ficha del indicador? Se encuentra en el archivador de cada toma de muestras. ¿Qué es lo que mide este indicador? Mide el proceso de lavado de manos. ¿Y cada cuánto realizan esta medición? La cantidad de evaluadas dependerá de cada ficha de indicador de lavado de manos. ¿Quién entrega el informe de este análisis y cada cuánto tiempo? La medición y entrega de informe la realiza el coordinador de toma de muestras de forma presencial. Se realiza la entrega al mes siguiente del mes evaluado, ¿Y cómo aplican esta pauta? durante las visitas a las tomas de muestras. Otro de los puntos a evaluar en la gestión de procesos es aquellos relacionados con el almacenamiento de material estéril. ¿Sabes cuál es ese documento? Hoy te voy a contar sobre el procedimiento de material clínico estéril. Recuerda que nuestro material estéril siempre tiene que estar en un área limpia y sin polvo. Su temperatura tiene que estar de 18 a 24 grados y su porcentaje de humedad tiene que ser de un 30 a un 50%. Que los estantes deben estar señalizados con el nombre de material estéril. Que las cosas que son estériles no pueden estar abajo de menos de 30 centímetros del suelo. Se ordena su dispensador sobre materiales y fecha de extinción. El almacenamiento del material estéril en caja debe ser lavable y estéril. Recordar siempre que tu material estéril tiene que estar con un termómetro para señalizar la temperatura. Y cada caja debe estar rotulada con el material que contiene. Recuerda, tu material estéril tiene que ser manipulado con guantes. Respecto al traslado y la conservación de las muestras, también disponemos de distintos manuales. Estos manuales serán evaluados al momento de la acreditación y fiscalizarán que ustedes estén guardando las muestras en los refrigeradores. Entonces, ¿cómo almacenamos las muestras en el refrigerador? En la gravilla, con jefe. ¿A qué temperatura almacenamos las muestras? De 2 a 8 grados. ¿Cómo se trasladan las muestras y a qué temperatura? En nuestro cooler de 2 a 8 grados con nuestra unidad refrigerante y termómetro. Dentro de la gestión de procesos de la toma de muestra, también encontraremos el criterio de rechazo de estas muestras. Actualmente contamos con un manual para aquello, que es este. Dentro de los criterios de rechazo, a nosotros se nos va a solicitar qué indicador tenemos de este rechazo y cómo nosotros gestionamos los rechazos en nuestra unidad de toma de muestras. Es por eso, ¿ustedes conocen esta ficha de rechazo? Este indicador de rechazo se realiza todos los meses, y es decir, ¿qué cosa es lo que medimos en este indicador de rechazo? ¿Dónde llega este indicador de rechazo y quiénes se encargan de realizarlo? Y la pregunta es, cuando rechazan muestras, ¿rechazamos qué tipo de cosas? ¿Los contenedores o los exámenes? Finalmente, ¿cómo es que llega este rechazo a las unidades de toma de muestra? ¿Cómo te informas tú respecto a qué muestra fue rechazada? Descubriremos ahora. El indicador de rechazo de muestras es un ámbito que se realiza de forma mensual. Esta estadística la obtenemos a través del comité de calidad y es el encargado de toma de muestras, es decir, yo, quien les brinda este resultado y el porcentaje de cumplimiento de este indicador. Recuerden que nosotros debemos tener un umbral menor al 2% del cumplimiento de rechazos, es decir, que mientras menos rechazos tengamos, por supuesto, va a ser menor el porcentaje. Recordemos que estos indicadores se encuentran en los archivadores de cada una de las acreditaciones de todas las tomas de muestra. Este informe va a estar escrito aquí y dice informe de indicador de rechazos de muestra. Y recuerden, siempre rechazamos los contenedores de toma de muestra, es decir, los tubos tapa amarilla, por ejemplo, los tubos tapa lila, independiente de qué tipo de exámenes llevamos aquí. Y recuerden que este examen va a ser rechazado y va a llegar a su correo electrónico. Si se describe un documento de carácter institucional del protocolo de reanimación cardiopulmonar básico, ¿ya han definido responsables? No entiendo. Obvio, tienes que ver qué es el protocolo sobre el sistema y organización ante emergencia de riesgo vital. ¡Wow!
Se describe un documento de carácter institucional, sistema de alerta y organización en caso de que ocurra alguna emergencia. ¿Cuál es este documento? Este protocolo busca estandarizar los procesos de atención en casos de emergencia. Es vital que todos nuestros colaboradores conozcan los procesos para poder atender a nuestros usuarios. ¿Quién o quiénes son los responsables de activar el código azul en toma de muestra? Los responsables son los tecnólogos médicos, los TENS, personal administrativo, médicos o profesionales de la salud. Pero, ¿en qué consiste la clave azul y cuándo debo activarla? Es para responder en casos de emergencia que se produzca en cualquier área de nuestra institución. Por ejemplo, pérdidas de conciencia, convulsiones, paros cardiorrespiratorios. En cualquier momento, cualquiera de nosotros puede reconocer el caso y se activa de la siguiente manera. Reconocer que el paciente sufre una pérdida de conciencia. Gritar 3 veces a viva voz, clave azul. Indicar el tipo de paciente, si es adulto o pediátrico. Indicar cuál es el lugar físico donde se encuentra. Informar quién está hablando, o sea, profesional o administrativo, y dar el nombre. También pedir ayuda para que pueda asistir otra persona y pueda llamar a personal también capacitado para asistir en esta emergencia. En este caso, ¿qué es lo que se debe hacer y decir? Entonces como ejemplo debo decir clave azul, paciente adulto, primer piso, toma de muestra, Javier Alineros, tecnólogo médico. 3 veces. Entonces debemos recordar que tenemos que repetir 3 veces esta alarma y en caso de que en alguna unidad de toma de muestra exista solo un funcionario, este debe activar la clave azul, iniciar maniobras de RCP si es que el paciente lo requiere y llamar al SAMU y acompañar en todo momento al paciente. Entonces, ¿qué función cumplimos nosotros en este procedimiento de alerta? Reconocer una situación de emergencia, activar la clave azul y acompañar al proceso de la emergencia desde que uno la reconoce hasta salvaguardar al paciente. Luego nos dice que se describe un documento de carácter institucional, por supuesto, y un sistema de priorización de pacientes, de acuerdo a la vulnerabilidad y el nivel de riesgo. ¿Cuál es ese documento? Es el sistema de priorización de atención del paciente. Y entonces, ¿cómo categorizan a un paciente? Cuando llega el paciente, se acerca al tótem y el tótem selecciona preferenciales. Ya, pero no todos tenemos un tótem para poder categorizar a los pacientes. Pero el paciente se puede acercar directamente a la recepción. Entonces una forma es que el paciente diga que es prioridad. Y obvio, diga, ¿sabe, señorita? Yo soy prioridad y necesito una atención ante los otros pacientes. Ya. ¿Y si el paciente no sabe? Nosotros, como TENS o los recepcionistas, tenemos que ver, acercarnos al paciente e informar que es un paciente de prioridad. Tiene sentido. Bueno, y entonces, ¿cuáles son las categorizaciones que tenemos para atender a nuestros pacientes? Adulto mayor, 60 años, discapacidad física o mental, embarazada de 27 semanas y lactantes contamos de los 2 años. Ya, tiene sentido. Pero entonces, ¿cómo vamos a saber que están categorizando? Don Diego, acompáñeme. Recuerda pedir carnet de identidad del paciente y su orden médica. Ingresamos sus datos. Verificamos datos del paciente y nos vamos a tipo de atención. En tipo de atención ponemos prioridad y en prioridad TM nos vamos a seleccionar qué tipo de priorización es el paciente, si es adulto mayor de 60 años, si es una embarazada de 27 semanas, si tiene incapacidad física o mental o un lactante menor de 2 años. Adulto mayor, y ahí está, priorizado el paciente en nuestro sistema web. ¿Sí o no? Y recordemos que esto que ha dicho María Paz es muy importante porque nos van a revisar si es que tenemos realmente priorizado a nuestros pacientes. Y ahí la forma en que lo van a hacer es a través del Iris Lab. Y van a revisar un mes completo si es que nuestras priorizaciones fueron hechas. Por ejemplo, en el mes de octubre, podemos ver si es que tuvimos pacientes adultos mayores. Y efectivamente van a corroborar si es que tenemos adultos mayores. Y lo mismo ocurrirá con las embarazadas, con la incapacidad físico-mental y lactantes. ¿Usted conoce los tiempos de respuesta de los exámenes? ¿Cómo se miden estos tiempos de respuesta?
¿Cómo le entrega usted la información al paciente? Oiga, una consulta, ¿sabe? Me había realizado unos exámenes y no entiendo muy bien cuándo van a estar listos. El comprobante de atención que nosotros le entregamos al paciente corcheteado con la copia del bono va en los días hábiles de cada proceso de sus exámenes que se ha realizado acá en nuestro laboratorio. También recordarle al paciente que los días hábiles cuentan del día posterior a que se tome la muestra de sangre. En el ámbito de recursos humanos les van a preguntar, ¿usted fue orientada cuando inició su trabajo en el laboratorio clínico? ¿Cuánto tiempo duró esta orientación? ¿Quién fue quien los orientó en este proceso? Todo eso deben saber y esta es la respuesta. Recordemos que al momento de iniciar su trabajo en el laboratorio clínico ustedes fueron orientadas por la jefatura y este proceso se hizo a través de un cronograma de orientación. Este cronograma de orientación nos ayudó y facilitó el conocimiento de todas las áreas del laboratorio, ya sea la planta física, el personal, las actividades que van a realizar o cualquier otra de sus funciones designadas dentro de la unidad de toma de muestras. En el RH 4.1 tenemos el procedimiento de manejo ante un accidente con fluidos de riesgo biológico. ¿Cuál sería este documento? En la acreditación les consultarán respecto a este procedimiento y qué medidas deben realizar ustedes ante este accidente. Entonces, ¿y cuál sería el procedimiento por un accidente cortopunzante? Si nos puncionamos con una aguja que hayamos usado en un paciente, eliminamos el cortopunzante, nos sacamos los guantes, damos inmediatamente el agua, apretamos la zona donde nos puncionamos, nos echamos jabón presionando la zona, luego tu alcohol al 70 hacia la zona puncionada y te vas directamente a avisarle a tu jefe. Y ante un accidente cortopunzante o de riesgo biológico, ¿a quién se le debe notificar? Recuerda, después de tu accidente cortopunzante, tienes que avisar directamente a tu jefe directo encargado de toma de muestra. Entonces, cuando tenga mi accidente, ¿debo esperar el documento del DIAC o me puedo dirigir a la mutualidad? Tienes que ir inmediatamente a tu mutual. Recuerda que nosotros somos H. ¿Y en cuánto tiempo debo esperar para dirigirme a la mutualidad? Menos de 2 horas. ¿Y qué pasa si es que la mutual está cerrada cuando ocurre el accidente? Si no está disponible tu mutual, te envían directamente a la urgencia de tu ciudad. Y en los casos de que usted sea personal externo, ¿qué debe realizar? ¿Es el mismo protocolo? Lo mismo, la única diferencia es que tienes que notificar a tu jefatura de centro médico y a tu jefatura de toma de muestra. Dentro de los documentos que ustedes deben conocer con respecto a la acreditación están las instalaciones con la abreviatura INS. Hay 2 documentos que son básicos. Está el INS 1.1 que corresponde al Plan de Prevención de Incendios y está el INS 2.1 que corresponde al Plan de Evacuación. Con respecto al INS 1.1, el Plan de Prevención de Incendio, es sumamente importante que ustedes conozcan o entiendan los 3 principales conceptos. El primer concepto es saber qué elementos o situaciones pueden ser causales de incendios en su lugar de trabajo. El segundo elemento es saber y entender en qué áreas se podrían provocar estos incendios y que están directamente relacionados con los causantes de estos incendios. Y el punto número 3 es que ustedes sepan cuáles son las medidas de prevención para evitar que estos posibles incendios puedan ocurrir. Con respecto al INS 2.1, que es el plan de evacuación, ustedes deben conocer varios conceptos y el ordenamiento de cómo va a funcionar la evacuación. Dentro de este conocimiento, ustedes tienen que manejar cuál es la alerta o llamado de emergencia conocido como no médico, que es diferente a una emergencia médica, que es la clave azul. En este caso, la emergencia no médica corresponde a una clave roja y esta se indica cuando tenemos una emergencia, ya sea por incendio,
sismo o inundación. Para que les sea fácil estudiar o poner en práctica sus conocimientos, les vamos a dejar un set de preguntas para que ustedes puedan contestar o para que les sirva de guía para poder estudiar estos procedimientos. Primera pregunta, ¿usted sabe o tiene conocimiento si se ha designado un encargado del plan de prevención de incendios? ¿Usted sabe o tiene claro cuáles son los posibles focos de incendio en su lugar de trabajo? ¿Usted sabe o tiene conocimiento cuáles son las posibles causas de un incendio en su lugar de trabajo? ¿Usted sabe o tiene claro en qué áreas se pueden producir estos incendios? ¿Usted podría mencionar un listado de medidas para prevenir los incendios en su lugar de trabajo? ¿Usted sabe cuáles son o cuántos son los extintores que corresponden a su lugar de trabajo? ¿Usted sabe quién es la persona encargada del mantenimiento preventivo anual de los extintores de su lugar de trabajo? ¿Cómo podría saber usted si los extintores de su área están al día? ¿Se encuentra capacitado en el uso y manejo de extintores? ¿Tiene claro a quién debe informar cualquier anomalía que suceda en su lugar de trabajo? Todas esas preguntas son el mínimo conocimiento que usted debe manejar en cuanto al INS 1.1, que es el Plan de Prevención de Incendios. Ahora se les va a realizar un set de preguntas que tiene que ver con el conocimiento básico del documento INS 2.1, que es el Plan de Evacuación de su lugar de trabajo. ¿Usted sabe o tiene conocimiento si se ha designado un responsable del plan de evacuación de su lugar de trabajo? ¿Cómo se denomina la alerta no médica en caso de emergencias? ¿Cómo se activa la alerta en caso de una emergencia no médica en su lugar de trabajo? Referente a sismo, incendio o inundación, ¿se activan todas de la misma manera? ¿Ustedes saben cuáles son las brigadas de emergencia? ¿Saben si usted es parte de la brigada de emergencias? ¿Tiene claro cuáles son las funciones de la brigada de emergencias? ¿Sabe quién es el líder de emergencias? Es importante destacar las diferencias de acuerdo al lugar de trabajo. Hay lugares en donde los líderes de emergencia son locales. Hay lugares donde los líderes de emergencia son remotos. Por lo tanto, tiene que tener sumamente claro quién es esta persona y cómo debe contactarla. ¿Usted sabe quién da la orden de evacuación? O en su defecto, ¿quién la autoriza? Estas órdenes de evacuación o autorización de evacuación es igual en un incendio, en un sismo o en una inundación. ¿Cuál tendría que ser su actuar en caso de un incendio? ¿Cuál tendría que ser su actuar en caso de un sismo fuerte? ¿Y cuáles podrían ser las diferencias entre un sismo que está generando un daño y un sismo que no lo está generando? Siempre tiene que tener presente que cuando hay un sismo fuerte, no se recomienda evacuar de manera inmediata. Debe buscar el área de seguridad de su lugar de trabajo, alejado de ventanales que le puedan explotar o de muebles que le puedan caer encima. ¿En qué casos usted debería evacuar durante un sismo fuerte? Cuando usted puede evidenciar de que hay daño estructural inminente, como por ejemplo, caída del techo, hundimiento del piso o que las paredes presenten grietas importantes que le dan el indicio que el edificio no va a resistir. Solo en ese caso usted debe evacuar durante el sismo. ¿Cuál sería su actuar en caso de inundación? Tenga presente que las inundaciones pueden ser grandes o pequeñas, pero siempre donde hayan elementos eléctricos usted debe o desenchufarlos o cortar la electricidad. Eso va a depender de la magnitud del área inundada para evitar electrocuciones de las personas. ¿Tiene clara cuál es su zona de seguridad o punto de reunión provisional? Entendamos que las zonas de seguridad son áreas que ya tienen su lugar de trabajo y están designadas porque son seguras. Dentro de esta seguridad se considera que no tienen árboles, que no tiene cableado eléctrico. En cambio, una zona de reunión provisional es una área designada fuera del edificio porque este no contempla una zona de seguridad y es una zona cercana que le puede proveer una relativa seguridad mientras dura la emergencia para que ustedes puedan llegar
y poder generar las comunicaciones con su jefatura. ¿Usted tiene claro cuáles son los medios de comunicación para informar de estas emergencias no médicas? Entendamos que los medios de comunicación varían de acuerdo al lugar de trabajo, a la disposición y a la organización. En algunos lugares vamos a tener medios de comunicación principales y secundarios, y en otras partes vamos a tener medios de comunicación principales solamente. Los medios de comunicación pueden variar y cada uno tiene su función. Por ejemplo, ocupar a viva voz sirve para poder informar de una situación de emergencia de manera local e inmediata. Los teléfonos celulares pueden servir para poder informar de la emergencia de manera remota o para lugares más alejados de su lugar de trabajo. Hay otros medios de comunicación y por eso es importante que usted revise cuáles son los indicados por cada área de trabajo. Y eso varía por cada documento que está creado específicamente para cada sucursal. ¿Usted sabe o tiene claro qué funciones se cumplen o qué acciones se realizan en las zonas de seguridad o puntos de reunión provisional? ¿Es posible que yo me pueda devolver a buscar efectos personales a mi lugar de trabajo mientras la emergencia sigue estando activa? ¿Usted sabe o tiene claro cuándo puedo volver a mi lugar de trabajo? ¿Quién es la persona que me tiene que dar esa información? ¿Usted sabe si está autorizado o tiene la potestad para entrar a rescatar personas que han sido identificadas como faltantes durante el conteo del personal que llegó a la zona de seguridad o punto de reunión provisional? ¿A quién se le debe solicitar el rescate de las personas que están desaparecidas? ¿Usted tiene clara cuáles son sus vías de evacuación y salida de emergencia de su lugar de trabajo? Este set de preguntas refleja todo lo importante que usted debe saber con respecto al INS 2.1, que es el plan de evacuación de su lugar de trabajo.